Saludos amigos del ajedrez, soy el gran maestro Yuri González y me complace estar nuevamente acá con ustedes realizando un interesante video sobre la actual Copa del Mundo que se realiza en Azerbaiyán. Hoy, bueno, vengo a hablarle un poco del torneo, bueno, cómo están las situaciones en cuanto a los matches, que ya quedan solo 32 jugadores en este importantísimo torneo. Y bueno, vengo a comentarle la victoria que obtuvo hoy el gran maestro Sarana, Alexei Sarana, contra el gran maestro Wesley So. Y bueno, quiero enfocarme un poco también en la estructura de peones que se dio en esta partida, porque bueno, creo que es una partida muy bonita y muy que enseña mucho, ¿no?, sobre la estructura de peones colgantes, que es el tema que quiero tratarle en este ejemplo. Bueno, con blancas va el gran maestro Wesley So, que bueno, fue uno de los favoritos que cayó hoy en esta ronda, al igual que Magnus Carlsen, que bueno, ha sido noticia también, ¿no? La derrota de Carlsen contra el prodigio de Alemania, ¿no? Keimer. Y bueno, esta partida también de Wesley So, que cayó derrotado contra Alexei Sarana, también realmente fue una excelente partida por parte, en este caso, de las piezas negras. Bueno, la partida comenzó con C4. Wesley So con las piezas blancas empieza con esquemas de inglesa, pero bueno, después de E6 de Sarana, caballo C3, D4, D5, vean que por transposición, lo cual es muy común, se llega a una posición clásica, ¿no?, del doble peón dama. Caballo F6 por parte de las negras. So hace la variante del cambio en D5, muy natural, peón por D5. Y ahora realiza la jugada más agresiva, alfil G5. Y ahora el gran maestro Sarana, que bueno, representa a Serbia, aunque es gran maestro ruso, juega el movimiento alfil B4. Bueno, esta jugada ya cae en una posición estilo Ragozin, ¿no? Realmente los esquemas del gambito dama variantes ortodoxas, bueno, podrían seguir con la jugada C6, que bueno, es otra de las jugadas lógicas, ¿no?, para buscar el desarrollo del alfil a F5. Normalmente, si el negro en el gambito de dama logra cambiar este alfil de C8 o logra desarrollarlo activamente a F5, entonces se dice que, bueno, resuelve prácticamente todos los problemas en este tipo de posición, ¿no? Estructura Carlsberg. Entonces, bueno, una de las variantes más conocidas acá es E3 y contra alfil F5. Entonces, las blancas todavía tienen la incómoda jugada dama F3 atacando el alfil, que bueno, normalmente deriva a este conocido final en la cual las blancas supuestamente tienen una pequeña ventaja con mejor estructura de peones, aunque bueno, las negras han logrado resistir en muchas partidas con su pareja de alfiles, ¿no? Pero bueno, en este caso, Sarana decide el desarrollo con alfil B4, jugada clavando el caballo. Ya llegamos a un esquema de Ragozin, E3 por parte de Wesley So, H6, atacamos el alfil se retira a F4. Interesante. Aquí hay una pequeña diferencia, ¿eh? Si el alfil va a H4, bueno, esto le da la posibilidad al negro de jugar G5. También se puede jugar sólidamente, ¿eh?, con enroque para luego seguir con C5, el caballo en C6, estructura normal de ataque contra el centro de las blancas. Pero existe la opción extra, ¿no?, de poder jugar con G5 y luego atacar con el caballo a E4, ¿no? Aprovechando la clavada se amenaza claramente, ¿no?, tomar en C3. Y bueno, normalmente cuando el blanco lo defienda, ya sea con la torre o con la dama en C2, entonces existe la posibilidad agresiva, ¿no?, de jugar H5 amenazando H4. Y bueno, vean que ese alfil de G3 realmente es una pieza que tiene ciertos problemas en este tipo de posiciones. Y bueno, las negras están rápidamente creándole esa amenaza de H4 y no tiene una buena casilla, ¿no? Porque cada vez que llega a E5 siempre va a tener el negro la opción de volverlo a atacar con F6. Y bueno, puede ser esta una posición un poco incómoda, ¿eh?, para las piezas blancas. Entonces, bueno, Wesley So emplea la jugada alfil F4 y ahora el negro se enroca. Vean que aquí hay una diferencia, creo yo, notable. Si jugamos G5 en este momento, por supuesto el blanco no está obligado a jugar alfil G3. Podría intentar una idea más astuta aquí, la jugada alfil E5. Y bueno, si caballo B7 atacando el alfil, entonces podría venir la jugada de contraataque dama A4. Ataca al alfil de B4 y bueno, también clava al caballo de D7. Y bueno, aquí sí creo que las blancas quizás podrían intentar luchar por una ligera ventaja, aunque la posición es bien compleja, ¿eh? Pero bueno, la partida continuó con enroque corto del negro.
Wesley So desarrolla alfil D3 y las negras van con C5. Clásica jugada, ¿eh? Es importante en estas posiciones atacar al centro de las blancas, tratar de eliminar o cambiar el peón más fuerte del blanco, ¿eh? En el peón dama, que es este peón de D4. Wesley So, bueno, decide tomar en C5 y ahora vamos a caer en estructuras de peones, de peón dama aislado, aunque después vamos a ver que se transforma, ¿no?, la posición en peones colgantes, pero de momento lo que tenemos en el centro es un peón aislado. Por supuesto existía también la opción de defender, ¿no?, el centro con caballo G2, pero vean que las negras pueden jugar caballo C6 y de todas formas estarían ya amenazando la captura en D4. Por lo tanto, bueno, las blancas o tendrían que tomar en C5 o sencillamente si enrocan realmente podría pasar la partida a una posición de centro fijo acá, en la cual, bueno, parece que luego del alfil D6 las blancas no tienen reales posibilidades de lograr mucha ventaja, ¿no? Una posición aparentemente igualada aquí el negro podría resistir, ¿no? Entonces, bueno, Wesley So en la partida decide tomar en C5, ya ir a tratar de luchar contra el peón dama aislado. Y el jugador de las piezas negras, Sarana, hace la idea activa caballo C6. Me gusta mucho más esta jugada que la captura en C5, porque vean que aquí existen posibilidades de jugar D4. Recuerden, en posición de peón dama aislado, si podemos avanzar ese peón, muchas veces hasta sacrificarlo para abrir columnas y activar nuestras piezas, es una de las ideas típicas, ¿no?, en esta estructura de peones. Entonces, bueno, caballo C6, Wesley So viene con alfil D6, interesante, ¿no?, a luchar por defender su peón, ataca a la torre en E8, pero vean que las piezas negras juegan el movimiento torre E8 y ahora realmente el peón de C5 no va a ir muy lejos. El blanco, el negro lo va a poder atacar de una forma ingeniosa y además tiene que tener cuidado las blancas, porque la amenaza ahora es D4, ganando prácticamente la partida. Así que el blanco tiene que desarrollar el caballo evitando el movimiento D4 porque, bueno, evidentemente D4 tomarían de peón y, bueno, el negro no lograría realmente un objetivo claro. Pero aquí está la idea de Sarana. Realiza el movimiento B6. Bueno, jugada muy buena, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora está comiendo en C5 de peón probablemente y el alfil en D6 que parecía una pieza bien activa, ¿no? Protegiendo el peón de C5, realmente más bien ahora tiene posibilidades de ser una debilidad táctica, si ese alfil queda indefenso. Bueno, Wesley So decide atacar con alfil B5, por supuesto. Aquí si se enroca, sencillamente el negro iba a tomar en C5 y ahora atacamos al alfil y, bueno, tendríamos una posición con peones colgantes, pero bien agresiva, con un gran dominio del centro por parte de las negras. Entonces, el jugador que representa a los Estados Unidos realiza el movimiento alfil B5, atacando al caballo en C6. Bueno, las negras primero tienen que defender este caballo y ahora, por supuesto, continúan con la posibilidad de tomar en C5 y las blancas deciden realizar el movimiento A3 para que, bueno, ya este alfil defina a dónde se va a retirar. Las negras sencillamente ya capturan su peón, recuperan el peón y vean que llegamos luego del Rocky Dama de 6, bueno, a una estructura muy clásica en el ajedrez, estructura de peones colgantes. Vean cómo de peón aislado pasamos a peones colgantes, lo cual es muy pero muy frecuente en este tipo de posiciones. Y bueno, ¿qué ventajas pueden tener los peones colgantes y desventajas? Bueno, primero, son peones que realmente las blancas en ocasiones pueden atacarlo, ¿no? Y más ahora que existen dos columnas acá semiabiertas, ¿no? La columna C y la columna D. Si el blanco logra ahí colocar sus piezas mayores, evidentemente va a ejercer mucha presión sobre los peones colgantes. Pero desde el punto de vista dinámico, estos peones le dan realmente una buena iniciativa al negro. Porque los peones, vean, están unidos, realmente son más fuertes cuando están unidos los peones colgantes y amenazan en ocasiones, después de traer quizás la torre al centro, bueno, amenazan con avanzar, lo cual ganaría espacio, comenzaría a atacar a las piezas blancas y activaría mucho más también a este alfil acá en B7. Entonces, bueno, realmente el factor dinámico aquí de los peones colgantes va, creo que, a favorecer a las negras y no va a ser fácil para el blanco dominar, ¿no? Controlar esa posible ruptura con D4. Bueno, normalmente, ¿qué debe hacer el blanco cuando hay estructura de peones colgantes? Bueno, se dice que
uno de los planes más lógicos es atacar estos peones colgantes con los peones por los vértices. Es decir, buscar rupturas como B4 o si se puede rupturas como E4 en este caso, ¿no? Ahora bueno, veamos que no es tan sencillo, ¿no? E4 por supuesto está súper controlado por parte de las piezas negras con torre, caballo y peón. Y P4, bueno, sería una idea interesante, pero sería un sacrificio de peón. Pero bueno, estos ataques por los vértices contra los peones colgantes provocan debilidades, ¿eh? Porque si los peones colgantes avanzan de forma desorganizada, bueno, pueden dejar casillas débiles que las blancas podrían realmente aprovechar. Bueno, vamos a ver qué sucede en la partida. Más o menos tenemos una idea general de la estrategia que deben seguir ambos bandos, ¿no? En esta estructura de peones colgantes. Y bueno, en la partida, Wesley So decide jugar la jugada natural, ¿no? Torre C1, lógica, columna semiabierta, tratar de presionar en C5. Otra idea interesante acá era, fíjense, ya jugar con esta estrategia del ataque, ¿no? Contra los peones colgantes por sus vértices, pero como les comenté, implicaría el sacrificio de un peón. Aquí evidentemente las negras tendrían que capturar en B4. Si avanzan, bueno, primero dejan la super casilla en D4, un super bloqueo aquí con el caballo en C3. Y bueno, para colmo también tácticamente es un error porque existe la jugada alfil por C4. Por lo tanto, bueno, prácticamente el negro tendría que tomar en B4 y aceptar a este peón, pero realmente las blancas tienen compensación, ¿eh? Tienen compensación porque tienen ya el control de la casilla D4, tienen también esta posibilidad de jugar torre A4 y luego quizás la dama A1 para llevar su torre a B1, a C1 como ven acá. Y bueno, existe cierta presión, ¿eh? En el flanco de la dama, además de ya ese control en las casillas negras. Y bueno, creo que sí realmente era una opción dinámica interesante para el blanco. Con esto le da realmente compensación, ¿eh? Pero bueno, la partida fue torre C1. Las negras realizan el movimiento A6 para que, bueno, ya el alfil defina, ¿eh? Qué va a hacer, si va a mantener la clavada o si va a tomar en C6. Y Wesley So decide conservar el alfil a D3. Esta jugada realmente va a ser un pequeño error ya. Van a ver que le deja un poco las manos libres a las negras para poco a poco ir preparando la ruptura típica en estas posiciones, que es la ruptura con D4. Otra idea podía haber sido alfil por C6 o alfil A4, ¿no? Eran realmente las tres posibilidades que tenía aquí Wesley So. Vamos a ver si alfil por C6, el negro por supuesto hubiese capturado alfil. Y si caballo A4, idea lógica, ¿no? Atacando al peón de C5, entonces existe la posibilidad de eliminar este caballo y luego utilizar la táctica para crear dinamismo con nuestros peones colgantes. Esto típico, ¿eh? En estas posiciones, como les he explicado, siempre buscar esta ruptura de 4, creando un peón pasado, pero más que eso, realmente activando a las piezas negras, también dándole en ocasiones la casilla de 5 al caballo. Y vean que ahora existe una presión muy fuerte sobre el peón de E3, porque no puede capturar en D4 ya que el caballo caería, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que las negras tendrían cierta iniciativa, aunque bueno, era una posición jugable para el blanco, ¿eh? Con caballo G3, luego amenazar el llegar con el caballo F5. Y bueno, parece que el negro está mejor luego de dama E5, pero la posición todavía es bastante compleja, ¿no? La otra opción era alfil A4, mantener la clavada, pero en este caso D4 era ya realmente fuerte, ¿eh? No había ni que prepararlo con torre A de 8. Ya la jugada agresiva clásica de los peones colgantes hubiese sido problemática aquí para las blancas. Vean que en caso de que el blanco quiera capturar y ahora pretenda comerse el peón de D4, bueno, perdería fácil, ¿no? Si hace el flip por C6, pensando que después de la captura en C6 va a comer en D4, evidentemente perdería la partida, ¿eh? Porque dama por C6 crea doble amenaza sobre G2 y sobre el caballo de C3. Y bueno, las negras ganarían una pieza. Entonces, bueno, en la partida se realizó el movimiento alfil D3. El negro decide ya empezar a crear iniciativa. Caballo E5, jugada activa, yo creo que es bastante lógica. Ahora, bueno, ya se puede pensar de nuevo en la idea con D4. Otra idea muy interesante era torre A de 8, ya tener todo listo, ¿no? Todas las piezas bien ubicadas para buscar la ruptura típica con D4 y activar nuestro alfil ahí que está escondido en B7, pero van a ver que es una pieza letal, ¿eh? Una línea aquí que quería mostrarle que me pareció muy curiosa es si el blanco juega caballo A4. Idea lógica, ¿no? Ataca en C5,
Pero vean que el negro puede jugar C4. Jugada posicionalmente difícil, ¿no? Porque dejamos la casilla D4. Pero bueno, también ganamos tiempo. Dejamos al caballo en A4 fuera de juego. Y además en algunas posiciones más adelante puede haber problemas con el peón de B2 que queda un poco fijo ahí, ¿no? En la columna semiabierta B. Incluso hay una partida muy famosa de Capablanca que, bueno, juega de esta forma con los peones colgantes con C4 y, bueno, un poco se concentra en presionar el peón de B2 y logra una excelente victoria. Todas estas partidas clásicas de jugadores de la época, bueno, de antes, realmente enseñan mucho, cómo jugar con esta estructura de peones. Incluso yo les voy a traer un pequeño ejemplo, que no les voy a decir de quién son los jugadores, pero bueno, un pequeño ejemplo de hace más de 100 años para que vean cómo tiene cierta similitud con esta partida que vamos a ver hoy. Por lo tanto, es muy importante estudiar las partidas clásicas y ver también todas estas estructuras de peones con los jugadores que fueron grandes, ¿no? Ya en tiempos pasados, ¿no? Entonces, bueno, C4 interesante, vean que si alfil B1, entonces jugadas de ataque, caballo G4, mate en H2, cuando las blancas lo eviten con caballo F4, incluso atacando al caballo de G4 con la dama, vean que el negro puede jugar caballo E5, y ahora vean que no hay control sobre la casilla D4, no hay un excelente bloqueo. Este caballo quisiéramos realmente hacer una jugada ilegal y colocarlo en D4. Y bueno, ahí sí el blanco no estaría tan mal, pero no es posible, ¿no? Y ahora inevitablemente va a venir D4 y se va a abrir este alfil de B7. Y bueno, esto le va a dar muchísima iniciativa a las negras. Incluso aquí quería mostrarle una pequeña combinación que me pareció muy interesante. Por ejemplo, detenga aquí el video. La jugada E por D4 ha sido un grave error de las piezas blancas. Y bueno, trate de encontrar la forma forzada de ganar esta posición o al menos de obtener una gran ventaja. Bueno, vamos a ver cómo era la posible respuesta acá. Recuerden que esto es una variante, no es lo que sucede en la partida, pero bueno, me gustó mucho esta posición a modo de combinación. Y bueno, las negras pueden realizar un sacrificio ganador, caballo F3, durísima idea. Sacrificio del caballo que tiene que ser aceptado. Y ahora torre por E2, bombazo. La torre no puede ser capturada porque vendría la última estocada caballo por D4. Y bueno, vean el alfil que parecía que no iba a hacer nada. Bueno, ahora ganaría la partida. Va a venir caballo por F3 y dama por H2 mate. Así que esta es una de las variantes interesantes que demuestran realmente lo peligroso y lo dinámico que pueden ser los peones colgantes cuando se logra la ruptura D4 en buenas condiciones. Bueno, vamos a ver qué pasa en la partida. En la partida el negro hace caballo 5, no hace torre A de 8, pero caballo 5 es una buena idea. Caballo A4 por parte de Wesley So, ataca al peón. Negro decide eliminar ya el alfil de D3 y ahora, bueno, defiende su peón con torre C8. Vean que, bueno, los peones colgantes de momento están bien defendidos y ahora estas son las ideas dinámicas, ¿no? La jugada de 4 igual, la posibilidad de caballo G4, el mate en H2, el caballo en G4 puede ir luego a E5 en algunas variantes y entrar en C4 o en D3. Entonces, bueno, se ve realmente dinámica, ¿no? La posición de las piezas negras, ¿no? La partida continuó con dama B3. Bueno, Wesley So ataca el alfil, pero la dama no está muy claro que esté mejor ubicada en B3. Aquí, bueno, de nuevo salía esta idea que era una posibilidad, de nuevo el sacrificio del peón con B4 atacando a los peones colgantes por sus vértices. Y bueno, era una posibilidad interesante, ¿no? De nuevo esta idea del control de la casilla de 4, opciones de atacar con torre B1 y meter el caballo en D4. Y bueno, parece que hay compensación, ¿eh? No creo que el blanco esté corriendo riesgos de perder esta posición, me parece con bastante compensación, ¿no? Pero bueno, Wesley So hace dama B3, ataca el alfil se retira defendiéndose y ahora continúa con el movimiento caballo G3. Vean que una jugada muy lógica, la jugada más lógica de la posición probablemente sea torre de 1. Sin embargo, probablemente también sea un error porque vendría el movimiento D4 y bueno, ya la iniciativa de las negras es durísima. Blanco no puede tomar en D4, caería el peón de E2. Vienen estas amenazas de caballo G4, algún dama en C6 en algún momento. Entonces, bueno, el ataque sería durísimo. No hay pieza que controle este alfil escondido acá en A8. La partida continúa con caballo G3.
Las negras, bueno, ya se lanzan con el movimiento D4. Lógica, es lo que ha preparado durante toda la partida y bueno, ya realiza la idea típica, abriendo el alfil, peón por, peón por. Bueno, ¿qué ha logrado el negro? Primero, abrir la diagonal del alfil. Incluso mucho más importante que el peón pasado en el centro, es que este alfil de A8 empieza a atacar el punto en G2. Y bueno, en un futuro también el peón podría avanzar. Si llega a D2, evidentemente será otro dolor de cabeza, ¿no? Para las piezas blancas, pero bueno, lo más grave aquí que tiene el blanco realmente es su rey, ¿eh? Aunque parezca que el rey está seguro, las piezas negras van a poder pasar hacia el flanco del rey y bueno, tienen buenas opciones de ataque, ¿eh? La partida continuó con dama de 3. Bueno, Wesley So bloquea el peón pasado, pero ahora el negro encuentra una idea correcta, que es cambiar en C8, en C1, torre por C1, y ahora realiza la jugada incorrecta con la idea correcta, pero de la forma incorrecta, ¿no? Porque realiza el movimiento caballo G4. Realmente la idea es llevar el caballo a E5, eso está muy bien, pero bueno, el negro lo realiza de la forma incorrecta, ¿no? Porque realmente era mucho mejor llevar el caballo a D7. Esta jugada también tiene el objetivo, ¿no? De llegar a E5, pero impide la opción de contrajuego de las blancas con dama F5 y luego caballo C5, como van a ver ocurre en la partida. Entonces, bueno, esta era la opción correcta y el negro realmente tendría muchísima ventaja, ¿no? Después que el caballo llegue a E5. Bueno, vamos a ver qué sucede en la partida. La partida es muy interesante. El negro juega caballo G4. El blanco aprovecha el error táctico dama F5. Vean, doble amenaza, ¿eh? Ataca el caballo y ahora quiere entrar con la torre en C8. Y bueno, ahora hay ciertos problemas en la octava fila, ¿eh? Para las negras. Y bueno, por supuesto, esto se hubiese evitado con el movimiento caballo D7. Bueno, la partida continuó con caballo acá en F6, caballo regresa. Por supuesto, el negro, el blanco, no va a jugar ahora dama D3, sino que realiza el movimiento caballo C5. Aquí era un poco mejor aprovechar este tema, ¿no? De la debilidad en la octava fila con torre C8. Y bueno, probablemente después alfil C6 la entrada del caballo en C5. Y bueno, ya después puede bloquear en D3. Aquí yo creo que el blanco sí claramente hubiese mejorado bastante la posición. No están mejor las blancas, pero bueno, creo que todavía el negro quizás esté un poco mejor con el peón pasado. Pero bueno, está claro que el caballo, si llega a bloquear en D3, habría mejorado el blanco sin dudas, ¿no? Pero en la partida se juega caballo C5. Bueno, las negras realizan una jugada muy astuta acá, el movimiento H5. Idea de ataque, ¿eh? Quiere hacer H4 o G6 y después H4. Y bueno, empezar a expulsar a ese caballo defensor, ¿eh? De la casilla del rey, del peón. Recuerden, si llega también a H3, puede ser un problema, ¿eh? Porque estaría abriendo mucho más la diagonal esta del alfil en A8. Bueno, aquí Wesley So comete el error decisivo porque realiza la jugada B4. Jugada aparentemente lógica, ¿no? Defiende su caballo en C5 y ahora sí quizás amenaza a tomar caballo por H5. Quizás pensó correctamente, ¿no? Que no podía comerse el peón en H5 porque después del cambio, bueno, vendría el ataque doble, ¿no? Con torre 5, este es uno de los trucos que tiró el negro con el movimiento H5 y bueno, aquí ganaría una pieza, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor por eso realizó el movimiento B4, ¿no? Para defender el caballo y bueno, ya así estar amenazando la captura en H5. Aquí, bueno, realmente la mejor opción era dama G5, ¿eh? Para intentar activar el caballo ahí en F5. Y bueno, si las negras hacen G6, entonces es interesante empezar a bloquear, ¿eh? Con caballo D3. Y bueno, el blanco realmente ha mejorado bastante la posición. No hay todavía la posibilidad de el ataque con H4. Y bueno, la posición es complicada en este momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede en la partida. B4 el blanco. Fíjense, el negro sigue con H5. Ya el peón va a crear problemas. Wesley So realiza el movimiento caballo F1. Bueno, ¿qué pasa si caballo H5? Sencillamente que el negro hubiese cambiado y ahora sencillamente el peón hubiese avanzado. Y vean la idea inevitable, ¿eh? D2 seguido de torre 1 y se acaba la partida. El caballo de las blancas no llegaría ni a bloquear ni a detener el avance del peón, ¿eh? Aquí estaría ganado el negro. La partida, caballo F1 por parte de Wesley So. Y ahora el negro realiza la jugada G6. Bueno, ataca a la dama. A ver dónde se quiere retirar. Bloquean en D3 en este momento. Y ahora sigue la jugada de ataque caballo H5.
Vean cómo la debilidad de G2, que parecía un punto todavía bien defendido, ¿no? Por el rey, realmente va a ser el punto más débil, ¿eh? De la posición y va a ser el punto que va a decidir la partida, ¿eh? Aquí, bueno, existía también un remate espectacular, ¿eh? Realmente caballo H5 es la jugada más humana, ¿no? Más sencillo, meto el caballo en F4, estoy entrando en E2, estoy comiendo en G2. Pero también existía el golpe directo, ¿eh? Jugada de captura, jugada forzada, alfil por G2. Y bueno, un trucazo aquí increíble, ¿no? Si capturan el alfil, la idea de geometría, ¿eh? Pura geometría, jaque en D5 para seguir con dama G5 y bueno, ataque doble contra el rey y la torre. No puede ir a G1 por esa idea de dama G5. No puede taparse con dama F3 por dama G5 y caería la torre. Y bueno, si el rey viene acá a la batalla, seguiría el movimiento caballo H5, durísimo, con el jaque doble en F4. Si las blancas lo evitan, de alguna forma igual el ataque sería fuerte, ¿eh? Caballo F4 y bueno, la entrada a la torre en E2. Y bueno, sería un milagro, ¿no? Si ese rey se salva. Vean todas estas amenazas, dama H5, dama F3. Bueno, ahí hay mate por todos lados, ¿eh? Realmente las blancas estarían perdidas. En la partida el negro, bueno, realiza la más tranquila, ¿no? Caballo H5, voy para F4. Wesley So decide capturar el peón de A6 buscando el cambio de damas. Pues bueno, pero bueno, acá increíblemente, después del cambio de dama, el ataque sigue siendo realmente letal, ¿eh? Después del cambio y caballo F4, vean cuántas amenazas, ¿eh? Logra el negro aquí, ayudado. Bueno, el alfil es escondido en A8, que parecía no iba a ser mucho. Vean que después de la ruptura de 4, realmente va a ser el héroe, ¿eh? De esta partida. Bueno, amenazas claras, ¿no? Caballo 2 y caballo por torre o alfil por G2 o caballo por G2 y bueno, mate, aunque no existan las damas, ¿no? Wesley So, bueno, decide atacar caballo C7, jugada que había que calcular, ¿eh? Porque es un ataque doble a la torre y al alfil. Pero bueno, vean el bombazo que hace ahora aquí. Sarana hace el movimiento H3. Una jugada increíble porque va a debilitar más las casillas blancas y amenaza mate en dos jugadas, ¿eh? Si el blanco viene aquí a capturar la torre, le dan un mate espectacular, ¿eh? Jaque, el rey se quita y peón por G2 mate. Por lo tanto, la amenaza del negro es durísima, ¿eh? La partida siguió con caballo G3. Vean que si caballo por A8 eliminando el alfil, bueno, ahí sí ya más tranquilito, le damos un jaque, le comemos la torre y seguimos atacando, ¿eh? No es solo calidad de más, sino que, como ven, va a venir la torre de 1, el peón se va a colar en cualquier momento, me estoy comiendo el caballo, bueno, la posición realmente es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, la partida continuó con caballo G3, las negras toman en G2, amenazando otro mate con caballo H3. Esto impide que el blanco pueda capturar la torre en E8. Entonces, bueno, deciden eliminar el alfil, que bueno, realmente era el dolor de cabeza aquí de las blancas, pero siguió el movimiento D3, todo bien calculado por parte del gran maestro Sarana. Amenaza D2 y bueno, aquí realmente Wesley So abandonó porque no hay defensa, ¿eh? La amenaza es D2 y entrar en E1. Si torre D1, sencillamente igual existe la posibilidad de D2 porque evidentemente si come viene un sencillo mate aquí con torre E1. Bueno, una brillante victoria, ¿no? Del gran maestro Alexei Sarana. Mañana, bueno, tendrá que aguantar con negras. Es decir, Wesley So tendrá que intentar ganar con negras, lo cual es difícil, pero no imposible. Entonces, bueno, mañana va a ser un día muy interesante, ¿no? También veremos a Magnus Carlsen con las piezas blancas. A ver si puede quebrar ahí la resistencia que le va a poner el gran maestro, el joven gran maestro alemán Keimer, ¿no? Bueno, de este mismo esquema sobre los peones colgantes, quería mostrarle una partida clásica. Una partida clásica de peones colgantes. No le voy a decir los nombres de los jugadores. Si usted conoce esta posición, ha visto esta partida, bueno, escriba ahí en el chat quiénes son los jugadores aquí, de tanto de blancas como de negras. Si saben qué torneo y bueno, en qué año se realizó esta partida, bueno, también escríbalo aquí en el chat para un poco saber, la cultura ajedrecística que usted tiene, ¿no? Sobre estos esquemas de peones colgantes. Bueno, solo le voy a decir que esta partida se jugó hace más de 100 años. Por lo tanto, bueno, es una partida, una posición clásica sobre los peones colgantes. Y bueno, aquí le toca a las negras y evidentemente realizaron la misma idea que Sarana, el movimiento D4.
De todas estas partidas clásicas podemos aprender, ¿no? De estos planes, cómo jugar con esta estructura. Bueno, vean que es la misma idea, ¿no? De 4, movilizar los peones colgantes, abrir la diagonal del alfil de C6. Y bueno, ahora evidentemente buscar temas tácticos sobre las casillas acá G2 y H2. Bueno, vamos a ver cómo el negro remató la partida. El blanco vino, se comió el peón de D4. Y bueno, ahora vino una de las combinaciones más brillantes del ajedrez. Si quiere, póngase a prueba, detenga el video y bueno, trate de pensar aquí de qué manera, con qué jugadas forzadas las negras pueden ya ganar la partida de una forma brillante, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver cómo fue que el negro remató. Realizó el movimiento alfil por H2. Bombazo, primer sacrificio para eliminar las defensas del rey. Jaque en H4, rey G1 y bueno, bombazo, segundo sacrificio. El típico doble sacrificio de alfil para eliminar los dos peones defensores del enroque y bueno, ahora atacar con las piezas mayores. Alfil por G2, el blanco realizó el movimiento F3. Bueno, evidentemente hay que ver qué pasa si se come el alfil, ¿no? La amenaza del negro está clara, te va a dar mate en una aquí. Si rey por alfil, bueno, idea clásica, dama jaque, arrinconamos al rey, lo obligamos a que vaya a la columna H y después viene el típico pase de la torre. Torre de 5, amenaza mate, ¿eh? Con torre H5. Probablemente la única idea del blanco sea sacrificar su dama, dama por C5. Pero vean que no le alcanza con esto porque existe el detalle de no capturar la dama, sino dar jaque primero en H5. La dama se tiene que de todas formas sacrificar. Y ahora vendría un sencillo jaque, ataque doble. Y bueno, ganaríamos el caballo de D2. Con lo cual las negras quedarían con ataque más ventaja material. Bueno, ¿qué sucede en la partida? Después del bombazo alfil por G2, el blanco decide jugar la única, F3, para, bueno, darle una posible salida de escape al rey. Pero las negras realizan el movimiento más preciso acá. Jugada impresionante, torre E8. Jugada aparentemente sencilla, pero está llevando esa torre al ataque. La idea más clara es jugar torre E2 y luego darle mate con dama H1. Bueno, las blancas realizan el movimiento caballo E4. Cierran la actividad de la torre de las negras. Vamos a ver algunas variantes. Sí, rey por G2, por ejemplo, sería mate sencillo. Torre jaque y después evidentemente mate en H2. Sí, torre E1, entonces bueno, vendría sencillamente el cambio de las torres. Y bueno, después dame 2 y aquí un pase de la torre clásico por acá, por la quinta fila. Y bueno, el negro realmente tiene un ataque ganador. Así que en la partida se realizó el movimiento caballo E4 y ahora las negras realizan una variante forzada, jaque, alfil por torre. Y bueno, momento clave, vean que se amenaza, bueno, no pueden capturar en F1, ¿no? Porque la idea es jugar dama H2 y bueno, caería la dama en C2. Es uno de los problemas tácticos aquí que tiene el blanco. Así que realizó el movimiento D5. Para, bueno, intentar entrar en F6 y bueno, comerse la torre. Vean que directamente si jaque, bueno, lo más probable es que el negro pueda jugar quizás rey H1, rey H8 y bueno, si caballo por torre, seguramente pueda continuar con torre por y bueno, van a venir aquí amenazas muy fuertes, ¿no? Aquí amenazan mate en una, sigue la misma idea que si torre por alfil va a venir el jaque este en H2 y le come la dama, entonces bueno, creo que estaría ganado aquí el negro, ¿no? Bueno, en la partida el blanco hace D5, quiere entrar en F6 con más fuerza, ¿no? Apoyado por el alfil. Pero ahora vean la idea de las negras, sin miedo, ¿eh? La jugada F5. Clave aquí abrir la columna E, que una de las torres que quede en E8, bueno, siempre esté cortando, ¿no? La posibilidad de escape al rey de las blancas. Y bueno, por eso el negro realiza el movimiento F5. Bueno, no sin antes calcular seguramente qué pasa si dama C3, ¿eh? Jugada de ataque forzada, que bueno, por supuesto hay que tenerla en cuenta en este momento. Creo que si caballo F6 era un poco más sencillo, rey F7, caballo por E8, bueno, aquí vendría el ataque de las negras con todas las piezas. Y bueno, el rey blanco no iba a sobrevivir, ¿no? Hay muchas formas de ganar, pero bueno, esta, según la computadora, es la más directa. G5 y luego dama G3, durísima, con amenaza de mate en F4 o mate con alfil H3. La partida, bueno, continuó con dama C3 y vean que ahora hay que hacer jugadas forzadas, pero de jaque, con jaque, porque nos están dando mate en G7. Así que bueno, el negro tenía todo calculado, dama G2, jaque, rey acá, torre por E4, jaque, capturan la torre única y ahora F4
jaque, buena idea. Sencillamente extracción del rey, jaque, rey E5. Si va a E3, evidentemente le dan mate en una. Torre F3. Bueno, el rey tuvo que venir a pasear. Y bueno, después de los jaques precisos, realmente recibió mate. Vean que forzado, ¿eh? Rey D7. Bueno, si va a F6 había otro mate con dama F4. Y si rey D7, bueno, la partida se acabó con alfil B5 mate, ¿eh? Bueno, excelente este ejemplo, un ejemplo de los clásicos, ¿eh? Como les dije, no les voy a mencionar de quiénes son los jugadores, ¿no? Ni en qué torneo se llevó a cabo esta partida. Sencillamente fue hace más de 100 años. Y bueno, si usted conoce los jugadores, escriba en el chat para, bueno, saber que realmente conoce este tipo de ejemplos en posiciones de peones colgantes cuando, bueno, se llevan a cabo estas rupturas en el centro con D4 o con D5, ¿no? Si vamos con blancas, si tenemos los peones colgantes con blancas, para generar iniciativa, ¿no? Y posibilidades de ataque en el flanco del rey. Bueno, espero que este video les haya gustado. Vamos a ver mañana qué pasa. Va a ser un día interesantísimo, ¿no? En esta Copa del Mundo que se celebra en Bakú. Esperemos que, bueno, Carlsen logre remontar y se vayan a la rápida para que, bueno, haya un poco más de emoción. Carlsen que nunca ha podido ganar este tipo de torneo por eliminación de matches. Y bueno, ya está ahí ese fantasma de nuevo, ¿no? De que si puede quedar eliminado el día de mañana, ¿no? Bueno, un abrazo para todos. Recuerden suscribirse al canal. Denle like si les ha gustado este video. Y bueno, seguiremos viéndonos en próximos videos. Chao, chao.